y a los funcionarios que lo acompañan el día de hoy y le damos el uso de la palabra. Las presentaciones ya la tienen los señores congresistas en sus manos. Señor ministro. Muy buenos días, Presidenta, muy buenos días, congresistas. Lo que tratamos de hacer es abrir un espacio para discutir las distintas iniciativas que ha tomado el Ministerio de Economía. En particular, nos vamos a concentrar en el DU 004, ¿no? Creo que los dos más críticos para los enfrentamientos de los problemas, que son dos problemas que vamos a ver, es el DU 002, que fue en febrero, y el DU 004. Pero con gusto podemos discutir el resto de DUs que se han publicado. Si empezamos, no sé quién maneja la presentación. Ya, ok, la siguiente lámina. Bueno, esto es un poco una descripción de lo que hemos enfrentado como país. Dos problemas serios: el problema de la corrupción, que nosotros le llamamos el efecto Lavajato, y el segundo fueron los desastres. Los desastres empezaron más o menos en la primera quincena de enero. Nosotros respondimos con el DU 002 en febrero y hemos seguido ya continuando con los distintos DUs. Tenemos hasta el 006. A ver, ¿cuáles son los efectos? En primer lugar, del efecto que nosotros le llamamos Lavajato, porque no solamente incluye a una empresa brasilera, sino incluye a la totalidad de las empresas brasileras, ¿no? Hay una que tiene sentencia por corrupción, y las otras todavía no lo tienen, pero me imagino que estamos en proceso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo primero es de que tenemos una caída en la inversión en infraestructura. Hoy día la inversión en infraestructura representa el 13% de la inversión total. Y en segundo lugar, esto claramente afecta la confianza del empresariado. Ustedes han visto los distintos indicadores. Esto tiene un efecto más retrasado, más vía las expectativas, no directo. Hoy día la inversión privada representa el 18% del PBI. El otro fenómeno es el fenómeno del niño costero, como le llaman. Tiene a su vez dos efectos. Uno es el efecto de la caída en la producción, es decir, pérdida en la capacidad productiva, particularmente de agrícola, comercio y servicios. Y la segunda es destrucción de bienes en realidad, ¿no? Que en este caso lo estamos concentrando, no sé qué pasó con la presentación, nos estamos centrando en viviendas y negocios. Continúe, los señores congresistas tienen la presentación. Sí, por supuesto. Estamos en la página 1, ¿no? Ahora, a su vez, la pérdida de la capacidad productiva, lo que significa es de que la capacidad de generación de empleo en la economía se ve obviamente sacrificada. Y también el consumo privado. Como nos gusta pensar a nosotros los economistas, es de que tenemos en realidad dos efectos. Un efecto de destrucción de bienes, es decir, la persona que pierde sus bienes. ¿Y esto qué es lo que hace? Lo que hace es que reduce la capacidad de consumo de las familias. ¿Por qué? Porque las familias, lógicamente, ahorran más para reponer sus viviendas. Lamentablemente, el PBI, los cálculos del PBI, no computan los niveles de destrucción, solamente computan los niveles de incremento en la producción. Pero no hay que descuidar que el efecto de la destrucción de bienes tiene un efecto sobre el consumo privado. Y en segundo lugar es lo que le llamo la caída de la producción. La caída de la producción son las vías, son esencialmente toda la capacidad que tiene el país
para trasladar bienes de un lado a otro. Como ustedes recuerdan, la carretera norte ha sido totalmente destruida, hemos tenido muchísimas vías, puentes, etcétera, etcétera. Si pasamos a la siguiente lámina. Vayamos a Lavajato. Esto es una lámina donde ponemos los principales proyectos de inversión, y de estos principales proyectos de inversión han sido afectados directa o indirectamente más o menos un equivalente al 5%, 4.7% del PBI, ¿no? Lo cual es un efecto muy importante. Yo les aseguro que estamos trabajando para transferir estos proyectos a otros consorcios. Estamos muy avanzados y lo podemos discutir en el camino. Esto para nosotros es muy importante que ustedes lo tomen como un choque temporal, no permanente, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, en el corto plazo, por el efecto Odebrecht, perdemos la capacidad productiva en estos proyectos, pero una vez que los traslademos a otros consorcios, pues volvemos a reponerlo, ¿no? La siguiente lámina. La siguiente lámina es, el efecto del niño costero y el impacto en la infraestructura pública y también el impacto en la producción. Aquí lo que hacemos, que creo que es importante mencionarlo, es que el niño costero, cuando se ve como fenómeno natural, es menor a lo que experimentamos en el 83 y en el 98, ¿no? Solamente ahí el Banco Central ha hecho un buen análisis y muestra, por ejemplo, el calentamiento del mar. Como fenómeno natural no ha sido tan dramático como los dos anteriores. Sin embargo, el nivel de destrucción de bienes ha sido muy dramático, ¿no? Y eso nos pone en un gran reto. Aquí, la lámina del lado izquierdo, lo que comparamos es, por ejemplo, en términos de conectividad, el niño costero significó puentes destruidos 242. Para darles una idea, el 82-83, 47 puentes destruidos. Hay que reconocer que la economía de hoy día es 10 veces más grande que la del 82-83 y 5 veces más grande que la del 97-98. Entonces hay que ajustarlo por esos efectos, ¿no? Después, carreteras, 2.629 kilómetros frente al 82-83, que fue un fenómeno muy grave, 2.600. Producción, área de cultivo, en este niño costero no se ha perdido tanto como los anteriores. Viviendas sí hemos perdido muchas, 198 en miles frente a 94 y 111. Y acá al lado derecho lo que hacemos es, nos robamos unos datos del BCR. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que decimos, bueno, ¿cómo es que operan los fenómenos naturales? Los fenómenos naturales generan una caída en la producción muy importante, o mejor dicho, una desaceleración en la economía, en el año en que ocurre el evento. Aquí estamos poniendo la lámina del lado derecho el año 1925, 83, 98 y 2017. Si ustedes ven donde dice T, es el periodo en que ocurrió el evento. El T-1 es un año anterior, T+1 es un año posterior. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ocurre el evento, se desacelera la economía, pero después viene el proceso de reconstrucción. Y el proceso de reconstrucción genera una expansión sobre todo del gasto público. Y ustedes ven, por ejemplo, 1925, la economía se desacelera de 9.5 a 2.4 y después se vuelve a acelerar a 9.7. Lo mismo con la inversión pública. Y si nosotros vamos al niño costero, pues lo que vamos a tener es, probablemente estos son datos del BCR, una desaceleración, yo diría un poco más grave de la que está inclusive mostrando el BCR, y después una recuperación al año siguiente conforme empecemos a expandir fuertemente el gasto público, que es el gasto de reconstrucción. Siguiente lámina. Aquí lo que hacemos es que comparamos cómo es que se ha comportado ya el crecimiento del PBI en distintas circunstancias. Comparamos Perú en el 98, Perú en el 93, Perú en el 2007 y Colombia en el 99.
hay 3 países que han tenido fenómenos importantes y ha sido parte de lo que yo estuve discutiendo o negociando en el fin de semana en las reuniones del BID para que nos den ayuda. Uno es Colombia, el 99. Colombia tuvo dos desastres. México tuvo el desastre de los huracanes, muy importante. Y después Chile tuvo el terremoto del 2010. Entonces, la idea es traer las experiencias de estos países para que esto sea un éxito y realmente una oportunidad de salir adelante. Si ustedes ven, la línea negra es donde estamos hoy día. Lo que esperamos es que de esa línea negra estamos en el punto más bajo y de ahí recuperarnos. ¿Esto qué significa? Que probablemente para el trimestre el crecimiento del PBI sería del 2%, ¿no? Nosotros estábamos esperando que sea más alto. El número de febrero y marzo van a ser bastante más débiles. El punto más bajo, o mejor dicho, donde el shock fue más fuerte, fue marzo. Entonces esos números todavía los estamos afinando, pero ahí es donde vamos a ver el efecto completo del niño costero sobre la economía. Siguiente lámina. La otra cosa que hemos hecho es que, producto del efecto que tuvo la Bajato sobre la economía, decidimos lanzar un programa de estímulo fiscal. Este programa de estímulo tuvo 6 elementos. El primero, que lo vamos a discutir en más detalle, es un estímulo fiscal de 5.500 millones de soles. Esto es más o menos 0.7% del PBI. En segundo lugar, pusimos un estímulo a la creación de empleo formal, subsidiando la contribución de los trabajadores a E-Salud, sobre todo los trabajadores juveniles que llegaban hasta 29 años. ¿Por qué los trabajadores juveniles? Porque son los trabajadores donde la informalidad es más alta, llega al 90%, y el desempleo es más alto, llega al 29%. Yo quisiera enfatizar que el subsidio fue al trabajador directamente, ¿no? El trabajador es el que se beneficia al tener garantizada su provisión de salud. Tercero, financiamos un boom con recursos que ya estaban dentro del Ministerio de Vivienda, un boom de vivienda social que nos debería dar una construcción de 152.000 nuevas viviendas de un tamaño de 82.000 soles o menos, ¿no? La idea es precisamente concentrarnos en las viviendas de sectores de bajos ingresos. Tercero, estamos en el cuarto. En el cuarto fusionamos una serie de fondos que hoy día estaban en COFIDE y que se hacía poco uso de ellos para promover a la pequeña y mediana empresa. Quinto, aceleramos nuestro programa de obras por impuestos. Para darles una idea, obras por impuestos el año pasado cerró con más o menos 700 millones. La idea es elevar esto entre 1.000 y 1.500 millones de soles. Y por último, el estímulo de la inversión minera. Hicimos realidad este concepto de adelanto social y la idea es aquellas comunidades que ven inversión minera van a tener unos créditos para financiar obras sociales como son postas médicas, carreteras, escuelas, etcétera, etcétera. Lo hemos hecho ya con Cajamarca, fue un gran éxito y pensamos que si seguimos en esta línea podemos destrabar una buena parte de los 18.700 millones de dólares que hay hoy día en proyectos mineros y gracias al aumento de los precios internacionales estamos viendo cada día más interés de los inversionistas en materializar estos proyectos. Los proyectos que hemos identificado son cerca de 12 proyectos. Ahora pasemos a la siguiente lámina. Ahora entremos al ajuste, a la expansión fiscal en específico. La expansión fiscal se divide en 2 partes. Una parte son los 5.500 que ya los mencioné en la lámina anterior, que fue un crédito suplementario, 1.100 vienen de Foniprel y los otros 4.400 que es el crédito suplementario que está en el DU. Y de ahí
También nosotros al comienzo del año, como lo hemos explicado varias veces, transferimos por continuidad 4.000 millones de soles. Esto no estaba dentro del presupuesto, esto es obras de continuidad, y producto de esas transferencias es que hoy día vemos, por ejemplo, la recuperación de la inversión de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, que de hecho le está yendo bastante mejor que al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la transferencia fue directamente a ellos, ¿no? Pasemos a la siguiente lámina. Y las segundas medidas que tomamos son una serie que están en el DU, son una serie de medidas administrativas para acelerar la ejecución. ¿Cuáles son las medidas? Ciertas posibilidades de reasignación para atender emergencias. Por ejemplo, en el DU 002 hablamos de la posibilidad de reasignar el canon, que les da mayor capacidad de responder. Después, también disponibilidad de recursos, transferencias a gobiernos locales, la ley de presupuesto del 2017, hemos transferido cerca de 5.000 millones de soles. Después dimos un aporte a los distritos que habían sido declarados en emergencia de 100.000 soles. Se han dado 2 veces, dependiendo si han sido declarados en emergencia. Vamos a ver algunos números de ejecución, van bastante bien. Y después también se han dado transferencias de gobierno nacional a los GORES y los gobiernos locales para que tengan la capacidad de enfrentar la emergencia. Siguiente lámina. Aquí esta lámina no se ve muy bien, pero aquí lo que hacemos es que dividimos un poco estos 5.500 millones y explicamos cómo los hemos distribuido. De estos 5.500 millones, para hacerlos muy sencillos, más o menos 4.123 fueron asignados íntegramente a reactivación económica y los otros 1.470 fueron asignados a desastres. Esto fue hecho en febrero, ¿no? Y lo cual nos da un total de 5.500. ¿Qué se hizo con la reactivación económica? Primero se asignó a proyectos de inversión que estaban listos dentro del banco de datos del MEF por 1.876 millones. Estos son proyectos, estos son transferencias directas a proyectos regionales, sin pasar por los pliegos de los ministros. En segundo lugar, se abrió un espacio para acciones de mantenimiento. Nosotros ya anticipando lo que iba a pasar, esto fue en febrero, anticipando lo que iba a pasar, preveímos que lo más importante era el mantenimiento. Entonces le dimos, aquí se muestra, 1.047 millones. Después el FONIPREL, que es un fondo cofinanciado, lo que hicimos es que lo reestructuramos, lo aceleramos. FONIPREL usualmente se tomaba desde el momento en que se daba la convocatoria hasta el momento en que se entregaba el dinero, se demoraba casi un año. Nosotros hemos colapsado ese periodo casi 70 días y aquí habían 1.100 millones de soles, entonces hemos adelantado esto. Y después dimos 100 millones de soles al Fondo de Sierra Azul para ayudar a la agricultura. En emergencias hicimos 2 cosas. Uno es que aportamos 1.310 millones al Fondo de Ocurrencia de Desastres Naturales para que sea un fondo para enfrentar fundamentalmente la emergencia. Y después también financiamos un bono habitacional para también ayudar a la reconstrucción de casas que habían sido golpeadas por los desastres naturales. Y eso nos da los 5.500 millones de soles que muestran ahí. Las siguientes láminas, lo que mostramos, y lo vamos a mostrar muy rápido, la lámina del lado izquierdo muestran los proyectos de inversión que estamos financiando y dónde están estos proyectos de inversión. El lado derecho, ustedes ven los proyectos de inversión financiados a nivel nacional. De un total de 1.876, solamente 174 fue al gobierno nacional. La gran mayoría, si pasamos otra lámina, fueron a los gobiernos regionales, 1.164, y a los gobiernos locales, 538. La idea
¿cuál era nuestra idea? Nuestra idea es de que para reactivar había que transferir la plata rápidamente y lo mejor que podíamos hacer es que vaya directamente a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Siguiente lámina. ¿Cómo financiamos los 4.400? Pues nosotros hemos hecho los cálculos dentro del MEF y gracias al apoyo que tuvo el Congreso con los decretos legislativos y darnos este espacio para aprobar una serie de decretos legislativos, pues nosotros procuramos una serie de aumento de ingresos tributarios. Lo fundamental es el incremento del impuesto a la renta. Ustedes recuerdan que lo subimos de 28% a 29.5%. Después pasamos la repatriación de capitales. La semana pasada pasamos el reglamento. Hay un gran entusiasmo en términos de recaudación que vamos a obtener. Después está el fraccionamiento y por último la ejecución de la garantía del gasoducto del sur peruano. Todo esto son ingresos que más o menos nos dan hoy día los 4.400. Los 1.100 millones fueron productos del 30% de la banda ancha de 700 MHz y este dinero por ley debió entrar al FONIPREL, que es lo que está hoy día en el FONIPREL y lo único que estamos haciendo es utilizándolo. Siguiente lámina. Aquí le mostramos lo que tenemos hoy día en el Fondo de Atención de Desastres. Lo que quiero ser absolutamente claro es que este fondo, lo que estamos haciendo es que estamos utilizando este fondo para financiar el apoyo que le estamos dando hoy día a la emergencia en que está el país. En la parte de arriba, la primera línea, son los 1.560 que se descomponen en 250, que era lo que quedaba en el Fondo de Desastres. En el 2016 se constituyó este Fondo de Desastres con 300 millones y hoy día, después de deducirle ya las transferencias de los 100.000 soles, quedan 250. Y después, como les expliqué antes, contribuimos de los 4.400, 1.310 directamente al Fondo de Desastres, ¿no? En segundo lugar, tenemos el pliego 068. El pliego 068 no es otra cosa que un fondo que tienen todos los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales para atender desastres. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos calculado lo que originalmente estaba en el pliego, que eran cerca de 1.700 millones, y les hemos descontado lo que está certificado. ¿Para qué? Para saber cuánto hay disponible hoy día para atender los desastres, y eso nos da el número que está ahí en la pantalla, que es 1.063. Sí. Sí, disculpe, ministro, una interrupción. En los documentos que nos han entregado, en el mismo punto 2 hay 1.586. Entonces, de acuerdo a su explicación, el monto que debemos considerar es 1.063. Gracias, Presidenta, por la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que en el 1.586 es el total del fondo, que eran 1.700, menos lo devengado, ¿no? Es decir, lo que ya se utilizó. Nosotros, para calcular el 1.063, hemos tomado una medida un poquito más ácida, es decir, lo que ya tienen certificados los ministerios o los gobiernos regionales, los gobiernos locales. ¿Por qué utilizamos certificado y no devengado? Porque a veces ya los ministros o los gobiernos locales ya hacen compromisos de este dinero. Y lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes es el dinero que hoy día está disponible para atender la emergencia de los desastres. Ese es el punto central. Y los 160 es lo que ya les expliqué, es el dinero que se le dio al Fondo Mi Vivienda para atender las viviendas de bajos ingresos. Siguiente lámina. Aquí le mostramos rápidamente cómo va la ejecución de los 100.000 soles. Lo que nos permite el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas, nos permite, como se dice, seguir la ruta del dinero, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver desde el momento en que
abrimos o hacemos la transferencia de los 100.000 soles, sabemos exactamente en qué momento incorpora cada municipalidad los 100.000 soles por decisión del Consejo, en qué momento lo certifica y en qué momento lo ejecuta, ¿no? Entonces, aquí les estamos mostrando un mapa de cómo es que va cada región. Algunas regiones les ha ido mejor que otras. Al comienzo hubo algunos problemas con INDECI, porque INDECI exigió que las municipalidades primero le participen al INDECI si es que utilizaban y en qué lo utilizaban. Eso no estaba dentro del decreto de urgencia. Después hubieron problemas como en la región de Ancash, donde no hubo electricidad y por tanto ellos no tenían acceso a Internet. Lo hicimos manualmente, pero yo creo que como vamos en este momento en certificado, es decir, que ya lo han incorporado, vamos casi al 40%, lo cual yo creo que es positivo, ¿no? Este es un dinero que nosotros siempre lo pensamos como un dinero de ayuda inmediata, ¿no? O sea, es el caso, por ejemplo, de si es que a un niño, no sé, se golpea o necesita ayuda hospitalaria o comida urgentes, cosas realmente urgentes, alquiler de motobombas, en algunos casos de las regiones que yo he visitado, por ejemplo en Puná, ahí arriba en la región de Lima, ya habían alquilado una maquinaria para hacer limpieza de la carretera que los comunicaba con la carretera de Ollón, y entre el decreto el decreto de urgencia 002 y el 004, lo que nosotros permitimos es que bajo ciertas condiciones se permitía comprar, en el caso de motobombas, por ejemplo, ¿no? Porque no habían en alquiler en un momento, ¿no? Esto podemos dárselo en más detalles. Entiendo que muchos de ustedes son representantes de las regiones. Nosotros con gusto les damos la apertura por distrito de cómo va la ejecución, ¿no? Siguiente. Aquí lo que mostramos es qué otras cosas hemos hecho, y lo que hemos tratado de hacer es darle procedimientos más ágiles, más flexibles, ¿no? Al Minedu se le ha permitido, por ejemplo, reasignar presupuesto para atender una serie de escuelas que estaban en riesgo bajo los desastres. Después al Ministerio de Vivienda se le permitió comprar módulos de vivienda también para atender a la población. MINSA se les permitió una transferencia de 200 millones para el GORE, el tema de salud es muy importante. Después se le permitió ampliar a la COFOPRI para realizar acciones de levantamiento de información de las viviendas afectadas. La siguiente lámina. Después se le permitió la utilización de stock de bienes y servicios relacionados con apoyo, protección para la población también afectadas. Después se amplió el ámbito del bono habitacional familiar. La idea es responder rápidamente a las necesidades de vivienda. Y lo último que creo que es muy importante dejar aquí es que todo esto se ha hecho en estricta observación de los controles que manda la Contraloría, ¿no? Todo esto, en ningún momento nosotros hemos relajado las condiciones de control. Lo que sí pedimos es que, y se lo hemos pedido explícitamente al Contralor, que el Contralor nos ayude a que la ayuda humanitaria llegue a las regiones, a que los 100.000 soles sean utilizados con los candados que impone la Contraloría, pero que realmente lleguen a las poblaciones necesitadas. Pero en todo momento hemos sido responsables de observar las directivas de la Contraloría. En la siguiente lámina, aquí lo que mostramos es el gasto en nuestra inversión pública, cómo es que veríamos la inversión pública. En el lado izquierdo tenemos la inversión y mantenimiento. Nosotros esperamos, en base a una mayor ejecución de inversión pública, que la inversión pública aumente en 15%. Esto lo podemos documentar mejor, pero en el pasado, en los gobiernos anteriores,
la ejecución llegaba casi al 65% si tomábamos la información hasta noviembre. Lo que nosotros tenemos planeado hoy día es llevar ese nivel de ejecución al 80% y esto nos permitiría dar un salto en la inversión pública en 15%. Y mantenimiento, como les expliqué, abrimos esta puerta, nos parece que es muy interesante porque le permite a una serie de gobiernos locales y regionales atender las necesidades de una obra pública que necesita mantenimiento. Y aquí al lado derecho les mostramos cómo es que afecta la inversión pública y el mantenimiento en el crecimiento del PBI. Por un sol gastado en inversión pública, eso se transfiere en 1.4 de aumento en el PBI. Y por eso nosotros desde el principio hemos sido sumamente disciplinados en enfatizar que donde realmente necesitamos gastar es en inversión pública de mantenimiento y más bien reducir algunos de los gastos, yo diría, no esenciales, gastos corrientes que heredamos. Heredamos un gasto corriente que había subido a más del 16% del producto y producto del ajuste que hicimos el año pasado ya hemos puesto esto en una reducción y lo que estamos haciendo es aumentar más la inversión pública, ¿no? La siguiente. Esto es el proceso en que estamos. Nosotros hemos dividido la respuesta del gobierno ante los desastres en 3 fases. Uno es la emergencia, que es donde todavía estamos, es decir, llegar a la población, ayudarla en el momento en que ocurre el desastre. La segunda es la rehabilitación, que es donde estamos entrando. El dinero del cual hemos hablado hoy día, es decir, este fondo de los 2.700 millones creo que es, este dinero que nosotros hemos puesto a disposición de los gobiernos locales es 3.306 millones. Ese dinero que hemos puesto es fundamentalmente para la emergencia y la rehabilitación. Lo que necesitamos, que es donde estamos hoy día como Ministerio de Economía, es que estamos entrando a la fase de la reconstrucción. La reconstrucción, nosotros pretendemos tener fondos adicionales. Con todo respeto, el momento en que tengamos el planteamiento, nosotros se los vamos a plantear a ustedes como comisión. La idea es presentarnos ante ustedes y justificar la ampliación del déficit presupuestal, que sería fundamentalmente para el proceso de reconstrucción. En este momento tenemos algunos números, hay algunos números que han salido esta mañana que francamente son bastante elevados, que no son los números del Ministerio de Economía. Tenemos un mandato que es el número 5, que nos obliga a que cada cual trabaja en su propio ministerio y el MEF es el encargado de definir cuál será ese monto y con todo respeto por el Congreso, primero discutirlo con el Congreso antes de ir públicamente, ¿no? Eso sería todo, les agradezco mucho su atención y estoy disponible para todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Gracias, señor ministro. Quiero darle